Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a leer un poco una historia que conocemos todos, la historia de David y Goliat, ¿no? En la cual podemos sacar muchas enseñanzas en esa historia bíblica, ¿no? En ese enfrentamiento en la cual tuvo que enfrentar David, esos gigantes que tuvo que enfrentar él, ¿no? Podemos ver que en ese relato, en que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios de Israel, habían desafiado a los israelitas a una guerra, ¿no? A un encuentro, a un desafío, a una guerra, y los dos ejércitos se posicionaron frente a frente en un monte, ¿no? En el valle de Elá, en la cual el valle estaba allí al medio, y ahí ambos se esperaron. Dice que por 40 días un gigante, un filisteo, con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo con un tono de bastante burlesco, ¿no? Dice así, 1 Samuel 17, 8 y 9 dice: ¿Para qué están ordenando su fila para la batalla? No soy yo un filisteo, y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros lo serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba el juego de la libertad del pueblo, ¿no? Y la Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era el menor de 8 hermanos, y 3 hermanos mayores estaban con el ejército. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de la batalla a llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. Y ahí podemos ver la aparición de David, ¿no? David era un pastor, así que dejó a otro pastor encargando sus ovejas, fue al frente de la batalla y se encontró con la situación, ¿no? Cada ejército en su monte, el valle en el centro, y Goliat desafiando por 40 días a los israelitas a un tono de voz, a viva voz, ¿no? También escuchó que aunque Saúl ofreció un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de los voluntarios era sorprendentemente bajo o nulo, ¿no? Y David se indignó y dijo así, ¿no? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Se preguntó David. Algunos de los que oyeron fueron a avisar a Saúl, y éste mandó llamar a David. Hablaron un rato y David logró convencer a Saúl para que se le permitiera enfrentarse a Goliat. Su razonamiento: Dios lo habría librado varias veces de los animales salvajes, y él confiaba que Dios le libraría de las manos de este filisteo, ¿no? De Goliat. Y así fue como David y Goliat se enfrentaron, y le ganó y lo mató, armado únicamente con una honda, con su bastón, con su bolsa de pastor y esas 5 piedras, ¿no? Pero podemos ver que en esa batalla David, no tan solo sus armas eran esas cosas, sino habían muchas cosas que David había pasado y le había llevado a tomar esta decisión. Y en esta lectura podemos sacar algunos principios para nuestra enseñanza, ¿no? Y en primer lugar podemos ver que David conocía a Dios. David conocía el gran poder de Dios, ya lo había experimentado en su propia vida, aunque era muy joven, quizás adolescente. Él ya sabía que sin ninguna duda que Dios es fiel y le iba a ayudar en cualquier momento. Y como pastor de ovejas, David había visto que los animales grandes y feroces atacaran a sus ovejas, a su rebaño. Dios le había ayudado dándole toda la fuerza y las aptitudes necesarias para poder vencerlo, ¿no? Por eso su fe en Dios era firme, y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. Dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 37:
El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Podemos preguntarnos, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas las situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Se fortaleció tu fe, mi fe, en esa experiencia? ¿Ha crecido nuestra confianza en Dios mientras iba pasando los años? Salmo capítulo 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En segundo lugar, podemos ver que David conocía lo que tenía en sus manos, ¿no? David conocía sus armas. Saúl le ofreció su uniforme de batalla, sus armas, pero David no quiso usarlo, ni siquiera podía caminar con esas cosas. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas, su bastón, su bolsa de pastor, su honda y esas 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado, ¿no? Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. David también conocía cuál era su arma más poderosa. Era el nombre del Señor, era el nombre de Dios Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios y no en sus propias habilidades como el pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro que conseguiría esa victoria, ¿no? Aun cuando la lógica y la vista de todos los hombres decían lo contrario. Dice 1 Samuel 17:45: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Pregunta: ¿conocemos la armadura que Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros? En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18 podemos ver la cual ya Osvaldo nos ha compartido en devocionales anteriores, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con los aprestos de los evangelios de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Proverbio 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo y será levantado. En tercer lugar, podemos ver que David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar la fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez, su agilidad, sus aptitudes, Sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. 1 Samuel 17, del 34 al 36 dice así: David le respondió: a mí me toca cuidar del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa.
y si el animal me ataca, lo agarro por la melena, lo sigo golpeando hasta matarlo, y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Pregunta: ¿conocemos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras fortalezas, la cual Dios nos ha dado? ¿Estamos usando todo el potencial que Dios nos ha dado y nos ha puesto para glorificar su nombre? Dios nos ha creado con un propósito y espera que nosotros cumplamos ese propósito dando lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. En cuarto lugar, David no se dejó intimidar por lo que vio. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Este, por su parte, aprovechaba de ese temor y lanzaba amenaza a gran voz. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron, ¿no? La parte de Goliat que estaba sin proteger, en ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto. Concentró su atención en acertar en el blanco y dar un buen golpe justo en un buen punto, y así logró David vencer al gigante. Dice 1 Samuel 17:4: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Pregunta: ¿aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para glorificar su nombre? ¿Nos enfocamos en las puertas que Dios nos abre o nos parece difícil? Nos llenamos de la palabra de Dios, vamos al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario, o nos dejamos invadir por pensamientos de derrotas o creencias de que no podemos realizar alguna tarea. En quinto lugar, David tenía un propósito, y el propósito era que Dios fuese glorificado. La gloria sería para Dios, su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido y admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder de Dios, el gran poder del Salvador, librando a sus hijos del mal. La forma en la que Dios batalla, o las armas que usa, pueden parecer ilógicas del punto de vista humano, ¿no? Sin embargo, son las armas más efectivas porque vienen llenas de poder y con su bendición nos llevan a glorificar su nombre. Dice el versículo 47 de Samuel, 1 Samuel 17: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Hacemos todo lo necesario para glorificar a Dios? ¿O nos glorificamos nosotros por los logros? ¿Hablamos de cosas que Dios hace en nuestra vida? ¿O hablamos de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de nuestra destreza? No hemos puesto a contar o a recontar esas cosas inexplicables que Dios ha hecho en nuestra vida, de la provisión en el momento oportuno, de la protección de algún mal, de la protección de alguna enfermedad, de la mejoría de nuestra salud. Damos gloria a Dios, agradecemos al Padre, contamos a otros de sus maravillas. Que estos puntos que acabamos de ver de la historia de David, desafiando o peleando allí en la batalla contra Goliat, nos pueda llevar a pensar en todas estas preguntas, ¿no?
les animo, hermanos, a leer la historia y a recordarla, ¿no? Que les sea de bendición.